Pero muchachos, se ha caído el internet. Bueno, entonces le estaba comentando que el día de mañana pues van ustedes a hacer una presentación sobre sobre un servicio, sobre un producto, sobre eh, algo que ustedes consideren que es innovador basado en algo que ya tenemos. Entonces vamos a comenzar. Ah, bueno, los grupos, Angie me envió ayer, ¿cierto? Angie, Sí, señor, yo todo te envié por WhatsApp, del grupo de WhatsApp. sí, ya perdóname un segundo. Entonces voy a taller. Bueno, entonces el grupo uno, Jennifer Tapiero. ¿Dónde está Jennifer? Ah, ya la vi. Ya te vi, Jennifer. Eh, Catalina Gualtero. Acá estoy. A ver, ya te vi, Catalina. Laura García. Presente. Laura, ¿dónde está que no la veo? Laura, ya te vi. El grupo 2, Joseph Clavijo. Ya, vi a Joseph. Eh, Juan Daza. Aquí, profe. Ya te vi, Juan. Y Anthony Castillo. Presente, profe. Anthony, no lo veo a Anthony. Ya lo vi a Anthony. Grupo 3, Tatiana Suárez. ¿Dónde está Tatiana? Ya te vi a Tatiana. Tatiana Suárez. Angie Herrera. Angie, ¿cómo estás? Y Sofía López. Bien, sí, Sí, señor. Sofía. Grupo 4, Lina Ramírez. Lina. ¿No está Lina? Ya la vi. Lina Ramírez. María Fernanda Gómez. Me dijo María, que presente por el chat. sí, ya la vi. Eh, ¿Faltaba alguien? Porque el último grupo solamente está Lina y María Fernanda. Somos solamente esa cantidad, ¿cierto? Sí, señor, no creo que no falta nadie más. Listo, somos entonces 11, definitivamente. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos a comenzar nuestra temática del día de hoy. Terminamos ayer de mirar todo lo relacionado con la inteligencia emocional, el juego de roles y la presentación del juego de roles. La metodología, eh, la práctica de, del juego de roles, que es importante para nosotros porque es la base, una de las bases fundamentales de la innovación y la creatividad. Vamos a hacer presentaciones, exposiciones de especialmente de creatividad y de innovación y de juego de roles, ¿cierto? Se van a trabajar exploración de casos, vamos a mirar casos particulares y de ellos vamos a utilizar de pronto empresas que ya están para analizar qué ha sucedido en temas de innovación y de creatividad. Todo lo vamos a hacer a través de ustedes. Ustedes son parte integral de el desarrollo de esta asignatura de innovación y creatividad y van a ser prácticamente los que van a desarrollar la asignatura con base en lo que ustedes aporten a esos talleres. Y siempre va a ser a través de grupos de trabajo, ¿no? Va a haber 3 evaluaciones, un 30% del
del primer trabajo, que va a equivaler a dos partes, un trabajo del 15% y una exposición del 15%. Y enseguida viene el parcial. En la sesión número 10 vamos a hacer un parcial de todo lo que se haya visto hasta ese momento en términos de temática. Van a ser 15 preguntas en respuesta múltiple. De una vez les comento, creo que ahí lo alcancé a comentar, no se puede devolver la pregunta. O sea, si ustedes abren la primera pregunta y yo la dejo para el final, el sistema no lo permite. Entonces les advierto desde un comienzo para que no se vayan a confundir o se vayan a confiar en que después se puede devolver. Ya en la pregunta 14 y, verdad que no respondí la primera, ya no se responde porque el sistema no lo deja regresar. El propio sistema evalúa, el propio sistema califica, de manera que cuando el último estudiante presente su evaluación, y una vez pasadas las 2 horas, porque el parcial es por 2 horas, ese día no nos vemos, entonces les entrega la calificación a su plataforma. Y un último trabajo, que es del 40%, donde esencialmente es el juego de roles, ese 40%. Entonces va a haber un trabajo que ustedes me envían documentado y la exposición de cada uno de ustedes sobre el juego de roles. Y comenzamos nuestra tarea del día de hoy con algo que les comentaba en el día de ayer. Resulta que durante la formación académica siempre nos acostumbramos a que el docente durante 1 o 2 horas esté hablando permanentemente, ¿cierto? Nos dé los lineamientos, los métodos, la manera teórica y en algunos casos práctica de lo que vamos a hacer. Y vemos asignaturas como la contabilidad, como la economía, como los costos, como, qué sé yo, de acuerdo con su propia formación, que es prácticamente el transcribir a partes de algunos de los autores que han logrado crear ciertas teorías y que posteriormente son replicadas en empresas o por particulares, ¿cierto? Entonces uno se acostumbra normalmente a recibir esa información, a guardarla y posteriormente el docente lo que hace es evaluar si lo que él les dijo es exactamente lo que usted le está respondiendo en un cuestionario o en una práctica de evaluación. Eso en términos, digamos, psicológicos y filosóficos es lo que se conoce como la formación lineal, donde a usted prácticamente le trazan el camino y usted no se sale de ese camino. Responde casi que mecánicamente a lo que le preguntan, a veces incluso sin entenderlo. Usted lo memoriza y el día del parcial usted lee 2 o 3 palabras y con esas 2 o 3 palabras ya identifica lo que va a responder. Entonces, digamos en términos de enseñanza, no se evalúa si realmente el estudiante está no solo asimilando, sino transformando esa información de acuerdo a sus propios conocimientos y sus propios conceptos. Eso quiere decir que cuando uno expone un tema, ustedes lo reciben y cuando uno pregunta normalmente responden casi con las mismas palabras sobre ese tema. Y perdón la redundancia y la repetición, pero lo que intento explicarles es cómo la mente transforma totalmente los conceptos y cada persona individualmente puede responder bajo sus propios conceptos. En la mente, a través de las neuronas y toda una serie de conexiones, se transforma la información. Se guarda así, pero si yo la quiero responder de otra manera,
lo puedo hacer porque mi mente permite que esos conceptos y esos conocimientos los pueda manejar de diferente forma. ¿Cómo se producen esos cambios? ¿Cómo se produce esa interpretación? ¿Cierto? A través de un sistema. Y vamos a mirar en el inicio de nuestro curso la cultura sistémica. Sistémica es el nombre también lo dice, es un sistema mediante el cual uno adquiere toda una serie de conceptos, de conocimientos, de creencias, de valores, que luego transforma y convierte en parte de su personalidad, en parte de su ser, ¿cierto? Entonces, esa cultura sistémica es propia de cada individuo, que una vez se encuentren en algún lugar, en alguna reunión, cada uno actúa de la manera que considera que es apropiado, ¿cierto? Entonces, si está dentro de una oficina, uno adopta una situación, una posición. Si está entre la familia, aparentemente actúa de diferente manera. Si está entre los amigos, de pronto se vuelve más extrovertido, o por el contrario, a veces se intimida. Entonces, ese comportamiento lo lleva a que usted sea el reflejo de lo que ha adquirido en términos de valores y creencias durante su vida, durante su existencia. Pero la cultura sistémica no es más que toda esa reunión de valores, de creencias, de normas que le es impuesto, porque es impuesto, y que le permite a usted estar dentro de una sociedad. Pero ¿qué es la teoría sistémica? La teoría sistémica fue escrita por Ludwig von Bertalanffy, ¿cierto? Y él fue la primera persona que entendió que todo lo que sucede en el universo, en los estados, en las personas o dentro de los propios sistemas de tecnología o sistemas internos de cada individuo son una serie de situaciones que se traducen en sistemas, ¿cierto? Entonces es una serie de acontecimientos, de situaciones que finalmente terminan como un objetivo común, que se afectan unos a otros, ¿cierto? Y que cuando una de estas partes falla, pues todo el sistema falla. El ejemplo clásico de Bertalanffy es el cuerpo humano, ¿sí? Uno está compuesto por un sinnúmero de sistemas. Entonces, usted, para poder entender, analizar, interpretar, moverse, saltar, etcétera, todo lo que usted hace es el resultado de la interacción de varios sistemas. Y repito, en el caso del cuerpo humano, está el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema neuronal, el sistema alimenticio, ¿cierto? Eh, todos ellos son parte de un solo cuerpo. En el momento en que uno de esos sistemas falla, inmediatamente usted siente que algo no está bien. Si, por ejemplo, falla el sistema circulatorio, usted se da cuenta que no respira bien, que siente un dolor en el pecho, que incluso no puede hablar perfectamente y pregunta o se pregunta a usted mismo qué es lo que me pasa, ¿cierto? Y si está con alguien, inmediatamente ese alguien va a sentir y lo va a notar que usted está reaccionando de una manera diferente. Entonces, cuando existen reacciones a algo que no está realmente respondiendo
a una situación particular y general, ambas, tanto particular como general, es porque algo sucede, algo no está bien. La totalidad, dice Bertalanffy, no es solo la suma de las partes, sino también la relación entre ellas. Además, cada elemento tiene una función e interactúan entre ellos. Mucho tiempo antes de Bertalanffy, Sócrates y Platón habían expresado que eh, la totalidad es la suma de las partes. O sea, que si yo sumo 100, normalmente es la reunión de varios elementos que me permiten, al unirlos, totalizar. Y entonces para Sócrates y para Platón, todo lo que sucede en el mundo es un sistema. Si ustedes ven, y lo pongo como ejemplo, el sistema espacial o el sistema universal, ¿cierto? Todo es una serie de planetas que giran permanentemente y cada planeta casi siempre está alrededor de una estrella. No casi siempre, siempre está alrededor de una estrella. Y también gira y se mueve permanentemente. Vuelvo y les pongo como ejemplo el cuerpo humano. Si yo estoy respirando y tengo dificultades para respirar, es que algo dentro del sistema no está funcionando. Entonces, por eso siempre se debe buscar qué puede entorpecer o qué puede llevar a que un sistema no funcione. Y tenemos que mirar los principios, ¿cierto?, de esa organización. Entonces aquí vemos que un sistema puede ser abierto si interactúa con el medio ambiente, ¿sí? O si es cerrado cuando permanece estático, quieto y no deja modificar. Entonces cuando uno es abierto, digamos en términos de comportamiento, para salirnos un poco de la rutina del sistema, uno capta lo que sucede hacia alrededor e interactúa con las personas y es abierto y se vuelve introvertido porque sale, ¿cierto? Y recibe nueva información, recibe nuevos conceptos, intercambia opiniones y eso hace que uno también pueda entrar a modificar de pronto parte de lo que creo o de lo que piensa. Pero si usted se encierra dentro de su apartamento, dentro de su casa, dentro de su hogar y no quiere volver a hablar con nadie y se queda solo, pues inmediatamente también su cuerpo siente esa soledad y ese grado de dificultad para interrelacionarse con los demás, porque usted como está aislado pierde cualquier contacto con las personas o con cualquier situación que lo lleve a que usted participe. Usted se desactualiza, se desacomoda y no puede en ningún momento de manera rápida dar una respuesta, porque se encerró, porque no recibe información, porque usted mismo se bloquea. Entonces, todo ser humano necesita siempre interactuar con otros o con otras personas, ¿cierto? Normalmente todo sistema pertenece a sistemas mayores. El sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema de reproducción, todos son partecitas pequeñas que pertenecen al sistema hombre, individuo, ¿cierto? Que se reúne y le permite a ese individuo responder y actuar de acuerdo a lo que considera que recibió como información. Todos los sistemas son sistemas vivos, abiertos, que cambian y que crecen. El ser humano
digamos, va actuando de manera tal que de el momento en que nace va creciendo, se va desarrollando, se va reproduciendo y finalmente llega un momento en el que desaparece, en el que muere, ¿cierto? Pero lo importante es que en el entretanto, entre el nacimiento y la muerte, una persona se adapta a las condiciones nuevas que le exigen el estar vivo dentro de un sistema, dentro de una sociedad. Todas esas momentos en los cuales yo entro a participar de una sociedad me permite que haya cambios o que yo proponga cambios. Yo no solamente debo moverme en términos de lo que los demás se mueven, sino que puedo entrar a modificar, a cambiar, a interpretar, a analizar lo que sucede afuera y dar mi propia opinión. Que sea aceptable o no, eso solo lo responden quienes lo lean en una totalidad. ¿Qué es una totalidad? Cuando uno mira alrededor, capta absolutamente todo y ese todo usted lo transforma, lo vive, ¿cierto? Lo analiza y lo interpreta. Y cada persona en particular lo mira y lo interpreta de acuerdo con su propia formación. Para hablar de la cultura sistémica, tenemos que hablar de que la cultura es un tejido social que, como lo he comentado, hace parte de distintas formas y expresiones en una sociedad. Si cada individuo es diferente y me reúno dentro de un conjunto llamado en primer lugar la familia, por ejemplo, o en segundo lugar la clase, hablando de estudiar, o de un grupo de amigos, o dentro de un círculo familiar. Cada uno de esos de ese tipo de reunión es un tejido social que abarca distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, todo lo que me afecta, costumbres, prácticas, maneras de ser, rituales, la forma de vestirme, las normas de comportamiento que todas, en todos los países o en todas las sociedades cambian. No es lo mismo el comportamiento de una sociedad occidental a una sociedad oriental. Son totalmente diferentes por esos valores y esas creencias que en un momento determinado hicieron posible mi formación como persona. Entonces, el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales que caracterizan a una sociedad o a un grupo social hace parte también de las artes, de las letras, del modo de vida, de la manera de vivir juntos, de un sistema de valores, tradiciones y creencias. Todo esto lo define como tal la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la UNESCO. La cultura sistémica comprende la formación integral de una sociedad entendida como un grupo social con una visión integral y un pensamiento sistémico. Esa sociedad, repito, es el resultado de una interacción entre varios individuos. Esos individuos a su vez toman decisiones y pueden en algún momento cambiar la estructura de la sociedad. Por eso hay sociedades, para hablar en términos económicos, sociedades capitalistas, donde están centradas en el mercado, en lo que el conjunto de países puede ofrecer.
en términos de mercancías, ¿cierto? Pero también esa sociedad maneja de manera eh, interna todo lo que sucede alrededor de esa sociedad y lo interpreta. Si yo lo interpreto y lo analizo, de ella obtengo una información. Esa información yo la transformo desde mi proceso cognitivo y la llevo a algo nuevo, algo diferente. Digamos que se pueden considerar varias aproximaciones al concepto de cultura, en este caso organizacional. Pues puede ser un conjunto de percepciones, que es lo que he venido comentando. O sea, cómo percibo yo el lugar en donde vivo, el lugar en donde estudio, el lugar en donde trabajo. Cada uno de esos lugares es diferente y mi comportamiento puede variar de acuerdo al grado de independencia que exista en ese momento. Para otros corresponde a valores institucionales de la misma cultura, ¿cierto? O sea, una cosa es lo que yo interprete y otra cosa es lo que la sociedad me impone, lo que la sociedad maneje, lo que la sociedad considere como importante para que haya una sociedad, un grupo de personas que actúan de pronto de la misma manera. Pero viene la situación en la que cada comportamiento puede tener diferencias frente a otro dentro de una misma sociedad. Y entonces comienzan a generarse cambios de acuerdo con el poder que tenga quien genera los cambios. Puede ser un gobernante o puede ser un dueño de empresa con mucho poder y cambia nuestra cultura, modifica nuestra cultura, hace que yo piense de manera diferente. Pero si yo tengo la suficiente formación y la fortaleza mental para no aceptar sus cambios, entonces continúo exactamente como soy. Y decíamos que la cultura organizacional es considerada la personalidad de la organización. ¿Por qué es importante para nosotros la organización? Porque es que a través de ellas, ¿cierto? Es que nosotros prácticamente conseguimos todo lo que existe, todo. Si usted va a alimentarse, tiene que ir a empresas que vendan los alimentos, los artículos de salud, los artículos de aseo, los artículos para aprender, los cuadernos, los lápices, todo lo que nosotros necesitamos salen de las organizaciones. Decía Peter Drucker que el mejor invento del ser humano desde una época de cambios está dado por qué, por las propias identidades, por las características, ¿cierto? Y toda persona tiene debilidades o fortalezas, que de acuerdo a la forma como sean manejadas, entonces eso también hace que la organización pueda tener esas debilidades y esas fortalezas. Allí, ¿quién identifica a esa organización? Inicialmente, pues el dueño quiere que una empresa sea grande o que una empresa sea pequeña, que una empresa, digamos, acepte determinado tipo de clientes, que una empresa compre determinado tipo de elementos, ropa, zapatos, equipos electrodomésticos, tecnología. Eso, ¿quién hace que esa empresa actúe, se comporte y tenga esos elementos? Pues el dueño, que es el que quiere que su empresa
tenga esas características, ¿cierto? Y esa nueva empresa con esas condiciones debe enfrentar a otra empresa con similares condiciones. Entonces, hay una relación interpersonal en la organización que hace que el dueño lleve a el reconocimiento de la empresa. Así usted diga, mire, es que voy a cambiar, digamos, mis productos o mis servicios. ¿Usted ya lo consideró frente a lo que la sociedad necesita? ¿Usted cree que sí es importante cambiar eso? ¿O simplemente es un capricho? Y ese capricho puede ser cierto porque es el dueño de la empresa, ¿cierto? Pero algo puede sucederle a la organización. De pronto no está preparada para ese cambio. Y todos los cambios son buenos siempre y cuando haya una racionalidad, una razón de ser que me lleve a ese cambio. Por eso ustedes el día de mañana, cuando propongan ese cambio, no es simplemente cambiar porque estoy haciendo un ejercicio académico y necesito presentar algo que cambie. No, es que usted está convencido de todo aquello que propone para que esos cambios generen nuevas circunstancias y nuevas situaciones. Para bien o para mal, eso no lo podemos saber. Solo lo determina el tiempo y una vez puesta en práctica ese cambio que nos proponemos. Y por último, vamos a mirar qué es el pensamiento sistémico. Digamos que cuando cada persona comprende la realidad como un sistema de objetos interconectados o de subsistemas, ¿cierto? Comienza a comprender sus funcionamientos y sus propiedades y con base en ello puede solucionar problemas. Pero lo primero que tengo que tener claro es yo qué hago dentro de una sociedad y esa sociedad que pretende para saber si yo me adapto o no me adapto a esa sociedad. Pues tengo que mirar la realidad, qué es lo que está sucediendo allá afuera. Tengo que entenderla, ¿cierto? Eh, Voy a poner un caso puntual de lo que sucede con Colombia para interpretar el pensamiento sistémico. Si yo miro y les puedo preguntar a ustedes, ¿qué ven en la sociedad colombiana? Ustedes ya me pueden responder sin temor a equivocarse cómo encuentran a la sociedad colombiana. Llena de problemas, con posibles soluciones, una sociedad que de pronto crece, se desarrolla, pero alejado o alejada de las reales soluciones que requiere. Entonces yo tengo que mirar la totalidad de lo que pasa, que es lo que había comentado. Es una totalidad. Miren ustedes el muñequito que está acá. Cada una de estas personas o estos grupos hacen algo diferente, pero en general todos actúan casi de la misma forma. Y vuelvo y repito, lo debo mirar como un todo, no lo que hace el señor, no lo que hace el señor, no lo que hace la señora, sino lo que hacen todos. De eso se trata el pensamiento sistémico, de tener esa capacidad mental de abarcar una gran cantidad de la realidad e intentar transformarla para mi propio beneficio. Podría escucharse como algo, digamos, egoísta. ¿Por qué egoísta? Porque yo solamente quiero que la sociedad actúe de acuerdo a lo que yo creo, considero y necesito.
Pero resulta que la sociedad no es lo que yo piense y lo que yo crea. La sociedad es un todo. Y en esa sociedad se dan diferentes comportamientos. Y hay diferentes aceptaciones. Y no todo el mundo está de acuerdo. Por eso es que tenemos que cambiar esa mentalidad. Como estamos generalizando en términos del pensamiento sistémico, se proviene del concepto de sistema. ¿Y qué es un sistema? Aun cuando ya muchos de ustedes lo conocen, pues es un mecanismo, ¿cierto? Mediante el cual se realiza una entrada, luego viene un proceso y de allí viene una salida. Eso nos hace que haya una retroalimentación. Esa retroalimentación va a ayudar nuevamente a generar un proceso. Cuando yo voy a colocar el caso de la contabilidad, el señor auxiliar de contabilidad recibe todos los papeles, eh, los recibos de caja, las facturas, las colillas de los cheques,